Hola, somos Ariel y Meli, miembros de la iglesia Aitén Villalonga, nuestros pastores Rigoberto y Elizabeth Bogado. Hoy tenemos un tema muy especial. En Ciudadanía Responsable nuestro subtema es Cristianos y la política. Bien, ¿qué tema, no? Queremos dejar bien en claro de que nosotros vamos a tomar la política de una perspectiva bíblica y no vamos a entrar en discusiones si un cristiano debe o no vincularse a la política. Simplemente vamos a examinar 2 o 3 personajes bíblicos que nos han demostrado que sí pudieron participar en la política y cómo fue su vinculación con la misma. Decimos algo muy importante. Vamos a tomar algo de una página titulada El Mundo que nos da una definición muy importante para el resto del video. Dice: en un sentido amplio, política es un sustantivo que viene del griego polis, ciudad, y quiere significar la vida de la ciudad. En ese sentido amplio, tenemos el adjetivo político que viene del griego polites, ciudadano, que denota las responsabilidades de este con la polis, ciudad. En un sentido restringido, política es el arte de gobernar. Trazadas esas diferencias, debemos preguntarnos si Jesús participó en la política. La respuesta es que en el sentido amplio, sí, pero en el sentido restringido es evidente que no. No participó en ninguna de las opciones de poder político de su época, no fundó ningún partido político, no adoptó ningún programa político vigente en su tiempo, no dirigió una protesta política, no dio ningún paso para influir en las políticas del César, de Pilato ni de Herodes. Sin embargo, su mensaje afectó la vida política y social de su época, llegando hasta el día de hoy. Trajo un nuevo paradigma de justicia y libertad a partir del servicio, la justicia y el amor. Él iba a la clase política de esos tiempos, que estaba liderada en Israel por los fariseos, por los saduceos, y presentaba su punto de vista. Se calló cuando Dios se lo ordenó, cuando no era tiempo de hablar, pero sin embargo él, su palabra, su forma de pensar, lo que la Escritura decía, él decía: bueno, ustedes mataron a los profetas por esto, y empezaba a defender la fe. Jesús actuó en el Senderín, que era la clase política de ese momento, que sería el Congreso del día de hoy, de una manera muy activa, de una manera muy activa. Él muy iba, chocante hablaba, para muchos. Bueno, en esos tiempos lo abofeteaban y él decía y hablaba, y cuando tenía que arrepentirse también dijo: bueno, no sabía que era sacerdote. Pablo en su momento también actuaba de la misma forma, decía: no sabía, cuando a él lo abofetearon por hablar mal en contra del sacerdote, dice: bueno, perdón, no sabía que era el sacerdote. Sabía cómo respetar la autoridad, pero actuaban de una manera política llevando el mensaje. Con esto hay que dar a entender también que, dando vueltas sobre el mismo tema, nosotros somos seres políticos. Esto tenemos que entenderlo, porque muchas veces y muchos años anteriores se dijo: no, el cristiano y la política no pueden ir juntos, no pueden caminar juntos, son dos cosas diferentes, es como que el cristiano ama el mundo. Y con esto hay que tener cuidado, no es tener una visión más amplia ni más extendida. Se trata de que nosotros somos seres políticos, vivimos en ciudades, pero no ciudades como hablando arquitectónicamente, sino ciudades en comunidad, vivimos con personas y vivimos rodeados de reglas que nosotros debemos cumplir, que vienen innatas en nosotros. En cada lugar que vos vivas, incluso sean una comunidad de 20 personas, ya ahí hay política. Es importante tener en cuenta que un cristiano que puede participar en la política, sí, lo puede hacer, pero también entender que no va a cambiar toda la corrupción, que no va a cambiar hacer las cosas perfectas, porque hay ciertas y determinadas cosas que van a pasar. Sí, es muy importante que pueda influir de una buena manera. Es muy importante jamás olvidarse del mensaje central que debemos tener en la iglesia. Jamás de darse un buen testimonio, de decir: bueno, como mencionábamos recién, lo hizo Jesús, como un cristiano que está tomando decisiones, jamás se debe vincular en la corrupción. Si no le queda otra, es preferible que renuncie a no que forme parte, porque Dios no va a pedir cuenta de eso. Entonces, ¿debe un cristiano vincularse en la política? ¿Puede un cristiano postularse? La respuesta sería en esta tarde: sí. Pero hay que tener en cuenta jamás olvidar el mensaje central de la iglesia. Jamás, como en todo trabajo que puede surgir, influir a nuestro medio. Jamás y tampoco usarlo como plataforma
porque esto se vio mucho estos años, que se escuchaban casos en los que se le usaba como plataforma al piso de los cristianos de las iglesias para decir, hey, hay gente política que está entrando en las cosas hay gente cristiana que está entrando en las cosas de la política, tenemos un partido para nosotros. Con estas cosas hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que examinarlo todo, retener lo bueno, ser conscientes de que Dios a nosotros nos ha dado inteligencia, sabiduría para poder discernir todas las cosas. ¿Y cuáles son esos principios? ¿Cuál es lo que nosotros debemos ver? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en precaución? Pueden ser algunos puntos, ¿cómo cuáles? Número 1. Evaluar el compromiso del partido político con la libertad de expresión del pensamiento, sea religioso, político, filosófico. Número 2. La protección de la vida como sagrada, fundamental. Si el partido está a favor del aborto, obviamente ni te vincules, ni intentes cambiarlo, directamente no participes. Número 3. La provisión de justicia para todos. Número 4. La preservación de la familia tradicional según los valores bíblicos. Es decir, si vos ves que ya el partido está a favor de la homosexualidad o en algún momento ese partido comienza a defenderlo, bueno, haz lo posible para que ese partido no esté a favor. Si ves que no se puede cambiar eso, directamente alejate, porque vas a formar parte. Número 5. Gobernar con excelencia, inspirado en un Dios que así lo espera. ¡Qué bien! Este punto nos hace hablar de dos grandes personas en esta tarde. Uno es José y el otro es Nehemías. A continuación, José. Bien, tenemos a José, un gobernador de Egipto que tiene mucho para hablar, pero antes de esto quiero leerte esto pequeño. Dice que el pastor uruguayo Pedro Lapaghian, en su libro ¿A quién votar?, dice que los evangélicos no estamos ajenos a la construcción de la vida temporal y de la nación. Esto es lo que veníamos hablando. Nos ocupa y nos preocupa porque creemos que nuestra presencia, al igual que la de José y la de Nehemías, pueden ser útil para un bien o para un bienestar en la comunidad. Y esto son cosas, por ejemplo, tenemos en Génesis, en su capítulo 41, que el mismo Faraón en su verso 38 dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no ha entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces tenemos el caso de un hombre que fue levantado, exaltado. ¿Por qué? Porque fue reconocida su sabiduría, su fidelidad a Dios y el espíritu que había en él. Así que bien, es verdad, gobernó según Dios se lo mandaba y Dios lo puso en ese lugar. Si Dios te manda un mensaje claro, ve, hazlo, gobierna, que te va a dar la sabiduría que le dio a estos hombres. El capítulo 2 de Nehemías dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atatarques, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué no estás enfermo? No es esto sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Bueno, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Bien. Esto es muy importante. Fíjense que la forma en la que él influyó, como recién estábamos diciendo, hubo una influencia porque fíjense que hasta el rey, teniendo miles y miles y miles de súbditos, de gente que le servía, de gente que era para esto, para aquello, se da cuenta que entre toda la multitud hay alguien que tiene algo en su rostro que no era común. Ahora, este otro hombre se llama Nehemías. Se trata de un personaje muy especial. Juega un papel importante en el exilio y gran parte de la restauración de Israel. Y tiene que ver con su aguda visión, esfuerzo y la capacidad de emprender grandes tareas. No se sabe mucho cómo logró ascender en el imperio persa. Lo cierto es que cuando Nehemías aparece en el relato bíblico, ya estaba ocupando un alto cargo en la corte. Era copero del rey Artajerjes, que es lo que acaba de leer mi esposo, y el título de este puesto hoy no suena tan bien. Sin embargo, su desempeño implicaba un alto grado de confiabilidad. Este puesto estaba reservado a hombres que se presuponían leales a toda prueba. Nehemías es un excelente modelo bíblico de un líder piadoso en el gobierno, que tenía
sabiduría, principios de valor, integridad, una fe firme, compasión por los oprimidos y un gran talento para el liderazgo y la organización. ¿Qué es lo que acabamos de leer en estos 5 puntos? Dejarse guiar por Dios y ser gente que influye en nuestra comunidad. Donde estemos parados, que se sepa que hubo una voz diferente, que se sepa que la voz de Dios se hizo escuchar. Como dice el pastor Salvador de Lutri, si ellos no quieren escuchar, allá ellos. Pero sabrán que hubo entre ellos alguien que habló. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Habrá gente a favor, habrá gente en contra, pero, por ejemplo, a Nehemías le pasó. Dice, cuando yo Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, eso es en el capítulo 4, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y obviamente le buscó todas las vueltas para que él no pueda progresar. Pero la cuestión es, ¿Dios siguió estando con Nehemías? Claro que sí, porque fue quien pudo restituir, levantar de los muros a una ciudad destrozada, nada, había solamente polvo y ruinas. Y él organizó todo. Y no solo eso, cuando los muros se reedificaron, él acomodó cada punto de ese lugar. Gobernó con excelencia. ¿Guiado de la mano de quién? De la mano de Dios. La pregunta es, ¿quieres participar en la política? Te digo, si estás guiado por Dios, adelante. Nunca te apartes de Él, que te va a dar cada punto y te va a poner en lugares que ni te imaginas, solo si estás guiado por Dios. Solo ten en cuenta esto. Ser un Nehemías, ser un José tiene un precio. Gente que no se mueve, gente que está dispuesta ante toda prueba, leal ante Dios, gente que sepa administrar, que sepa guiar por Dios, que sepa escuchar la voz de Dios y hacerla notar con sabiduría e inteligencia, callar cuando haya que callar y hablar, dar un testimonio, lleva mucho, realmente para dar. Así que esto ha sido todo por hoy, bendecimos tu vida y esperamos que nos sigas sintonizando, sigas buscando nuestros videos, te suscribas al canal y nos regales un me gusta. Gracias por escucharnos. Chau, chau, chau.